En cuanto a esto que les mencionaba de las prácticas, esta semana me han comentado mucho esto de nunca hice una sesión de coaching, entonces como que no sé qué preguntar, qué decirles, como que me trago y no sé qué hacer. Porque me dijeron, vale, justo hoy, ese fue el tema de esta semana, de consultas. No sé cómo hacer las prácticas, no sé cómo empezar, por eso esto que les decía les recomiendo que cuando sean las primeras, por ahí practiquen con compañeros que quizás ya hicieron prácticas, porque es un desafío más grande practicar con alguien del entorno, quizás que nos está formando, entonces es diferente la dinámica, ¿sí? Pero también es un desafío lindo porque las prácticas son un momento perfecto para jugar y equivocarse si nos tenemos que equivocar. Si nosotros esperáramos a terminar la formación y a tener consultantes formales para empezar a dar sesiones, ese sería un desafío en el que sería no sabríamos quizás por dónde empezar, por eso tenemos todas estas propuestas prácticas a lo largo de todas las materias. ¿Sí? Generalmente, aparte, nos suelen contar ustedes que las personas vienen y les cuentan cosas y ustedes a sus amigos le dan consejos y charlan y reflexionan y demás. Entonces, es un poco hacer eso, ir probando, indagar. Es que no sé qué preguntar. Es preguntar, porque por ahí decimos que si, estas preguntas me parecen media, no sé, ¿y qué les voy a preguntar? Es preguntar, porque cada uno, o sea, hay un montón como he mencionado en algunas clases, por ahí decimos, ¿qué le voy a preguntar? Y todo hay que preguntarle, porque la indagación consiste en eso, porque el mundo interno de cada persona es muy singular, y ahí está toda la información que nosotros necesitamos, y que va a aflorar fruto de ejercicios y de una indagación profunda, pero la persona es la que nos va a ir contando. Entonces, no es que sean preguntas, sí hay preguntas de alto potencial que tienen en la plataforma educativa, y aparte cada una de las materias con las prácticas tienen ahí preguntas para hacer, digamos, están estructuradas como con una guía que pueden seguirla al pie de la letra, pueden ser creativas y cambiar algunas cosas, pero anímense a probar con el tema de la indagación, de preguntar, porque cada cosa que por ahí hay un consenso del significado, ¿sí? Tiene un significado muy singular para cada una de las personas, entonces no sirve saber, por ahí, no sé, y para qué, no sé, una persona que está trabajando prosperidad, y que le preguntamos, bueno, a ver, ¿qué es el dinero para vos? ¿Qué significa? ¿O para qué quisieras prosperar? Y parece una pregunta que vos te quiero prosperar, porque quiero prosperar. No, claro, pero esa persona tiene respuestas muy singulares, que quizás son diferentes a la de cada una de las personas. Entonces, es importante saber qué significa eso que la persona te está trayendo un conflicto. A la persona. Claramente lo que uno tiene que, la función de uno es un investigador, entonces lo que precisamos es conocer cómo funciona la mente de esa persona en particular, cómo organiza sus ideas, cómo es que interpreta su propia realidad, cómo es que construye sus propias experiencias, cuáles son sus preceptos. Entonces a veces podemos llegar a hacer preguntas que pueden parecer como muy simples, pero que nos muestran cómo es la estructura mental de esa persona, cómo es que organiza sus ideas, cómo es que construye sus propias experiencias, ¿no? Por ejemplo, la persona se está desahogando y narrando, diciendo, sí, viste cómo es la gente de Río Cuarto, ¿no? En nuestra ciudad. ¿Viste cómo son los hombres? ¿Cómo son? ¿No? ¿Viste cómo es la gente? Entonces, en esa definición que por ahí le podemos dar como sobreentender, claro, sí, ¿no? La persona busca consenso, validación en esa creencia. Entonces nosotros queremos saber, bueno, pero ¿qué es lo que vos pensás? Porque lo que vos pensás nos muestra, o sea, la idea que vos validaste forma parte de la experiencia que estás teniendo, digamos, ¿no? Y aparte, tenemos que investigar eso. Claro, y aparte como ustedes, digamos, como nosotros, que durante todo el tiempo que nos formamos, nos entrenamos también, hicimos un proceso de entrenamiento para ser entrenadores integrales, avanzamos, ¿sí? Y practicamos con nosotros mismos cómo conocernos a nosotros mismos. Entonces una persona que viene, ¿sí? Hace un proceso de autoconocimiento más allá de que venga porque quiero resolver este problema, todas estas cosas nos llevan, nos invitan a hacer un proceso de autoconocimiento y de conocer, a ver qué ideas tengo válidas, qué pienso en relaciones, cómo es que yo me generé esta experiencia que estoy viviendo en este momento.
Entonces, hay preguntas que a mí me ha pasado con consultantes, preguntas que para mí eran como simples, decir, bueno, a ver, ¿y cuáles son para averiguar sus preceptos, por ejemplo? Decir, bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio, vamos a anotar tus deberes, tus derechos y tus prohibiciones. Y era como, ay, nunca pregunté eso, ay, no sé. Y era un ejercicio que nos llevaba un montón de tiempo porque la persona nunca, no sé, en todos sus años de vida, se había preguntado a sí misma, y quizás a muchos de nosotros nos ha pasado decir, ¿cuántos años pasaron antes de hacer consciente cuáles eran nuestros deberes, derechos y prohibiciones? Y es algo que nos arroja muchísima información y súper importante para entender, digamos, cómo es que la persona se está generando determinadas experiencias, con qué ideas las está interpretando. ¿Sí? Por ejemplo, estas preguntas que mencionaba Carlita, ¿cómo es la vida? ¿Cómo sos vos? ¿Cómo son los hombres? ¿Cómo son las mujeres? ¿Cómo es la gente? ¿Cómo son los jefes? ¿Cómo son los compañeros de trabajo? ¿Cómo es que es fácil prosperar? ¿Es difícil? ¿El dinero? ¿Llega fácil? ¿Cuesta? Las palabras que utiliza, la forma en la que aprender, adquirir nuevas habilidades, claro, ser un profesional. En relación a sus capacidades, a lo que cree merecer. Todas esas cosas parecen simples porque quizás uno está en el proceso de estudiar y dice, ah, claro, y está haciendo un proceso de autoconocimiento activo. Pero tenemos que tener en cuenta que no todos nuestros consultantes, los consultantes que lleguen a nuestra vida, capaz que empiezan a hacer ese proceso de autoconocimiento activo y consciente cuando empiezan con nosotros. Entonces, estas preguntas que parecen simples pueden arrojar muchísima información y arrojar mucha luz en ese proceso de conocerse a sí mismo de sus lo que experimentan, ¿no? El cuento que se cuentan y lo que experimentan. Tal cual. Tal cual. Así que está bueno jugar ahora, en este momento, que puedan probar, que puedan practicar mucho, que puedan con sus compañeros juntarse, hacer grupos. Lupe, y de esa indagación que se hace, cuando se indagan esos conceptos que se dan por sentado, bueno, después uno tiene que, no es que se queda en un diagnóstico, no, bueno, la persona piensa esto. Bueno, pero ¿cómo se llegó a esa conclusión? ¿Cómo es que llegaste a la conclusión de que es difícil prosperar o lo que sea que creas, ¿no? Respecto claro. de lo que estamos analizando, ¿no? Siempre dentro del contexto de un tema de consulta, o bueno, simplemente se conversa y empieza a salir. Claro. Y después se cuestiona, digamos, la veracidad y la conveniencia de seguir validando claro. Estas ideas. Entonces claro. Es como un proceso en el que vas como desmenuzando, no es simplemente decir, bueno, a ver, no, porque yo creo que no soy capaz de lograr cosas. No, sí sos capaz, bueno, listo. Es como que es un proceso, digamos, de discernimiento. Por eso, y es que además uno se da cuenta que esas pautas fueron aprendidas, ¿no? Y así como aprendí esa pauta o la validé en un momento, la incorporé, podría haber incorporado cualquier otra. Otras personas tienen otras pautas, habiendo tenido las mismas vivencias, o las mismas pautas habiendo tenido vivencias diferentes. Entonces, el solo hecho de reconocer que son contenidos que se incorporan, que uno los valida y los lleva consigo, significa que eso puede cambiar, o sea, que yo lo puedo adaptar en función de mis necesidades de experiencia hoy por hoy, ¿no es cierto? En mi presente. Claro, entonces en todo este tiempo que nosotros nos formamos, como que vamos afilando nuestra capacidad de discernimiento y de reflexión, y por eso hacemos un equipo. Nosotros, con nuestra mente, ayudamos a nuestro consultante a entrenarse también en esas capacidades. ¿Sí? Entonces la persona va a reflexionar con nosotros y va a utilizar su capacidad de discernimiento para comprender, es completamente necesario para que haga consciente, para que invalide ideas, para que valide nuevas ideas, ¿sí? No es simplemente que nosotros le vamos a decir, digamos, porque somos los líderes del equipo, qué tiene que hacer, ¿sí? Sino que la persona tiene que ser evidente para el consultante. Sí, sí. No, es que además, en lo que una pauta que a uno le puede parecer inconveniente, quizás para esa persona en particular es conveniente en ese momento, o simplemente la elige, ¿no? Claro. Y si la elige, y bueno, ya está, entonces no hay que quejarse. Exactamente, pero es importante, más allá de la elección que haga de eso, es importante que la persona sepa cómo adquirió y cómo puede, si quiere, deconstruir eso.
digamos, que pueda son entender ropajes mentales. Claro, que pueda entender cómo es que se construyó su persona en su momento a partir de qué mensajes, de qué técnicas, que no son muy sofisticadas, sino que es a base de repetición, digamos, de las cosas que hemos aprendido, que una idea validada es una idea a la que yo le dije, sí, eso es verdad, y la tomé para mí, y bueno, seguí con esa idea durante toda mi vida. Pero esa idea también se puede cambiar, digamos, yo puedo volver, puedo deconstruir parte de mi persona y construir de acuerdo a mis necesidades, como dice Carlita, esto, bueno, quizás una idea que para mí es inconveniente, para mi consultante en ese momento es conveniente y decide seguir sosteniéndola, y está bien. En todo caso, uno como entrenador puede, estamos exponiendo las ideas, estamos reflexionando, trabajando con discernimiento, y dice, bueno, uno puede sugerir, me da la impresión de que esta pauta te está causando sufrimiento, que es inconveniente o que es incoherente con lo que querés manifestar. ¿Te das cuenta la incoherencia o cómo lo ves? ¿No? Entonces, esa es la idea. Marce levantó la mano. ¿Quieres comentar algo relacionado con lo que estamos hablando? Sí, mira, les quería comentar porque yo todo el año pasado estuve haciendo terapia, y mi psicóloga es coach ontológica también. Ajá. Entonces, ella dice que hace psicoach. Es como una mezcla de una combinación de sus profesiones. Exacto. Y trabajamos mucho con el tema de las creencias y, bueno, todo esto que uno tiene forjado desde chico y que va poniendo como una verdad absoluta. Y sin embargo, ahora cuando empecé a hacer los ejercicios, las prácticas, empecé a descubrir cosas que no las había visto, o sea, que no las había pasado por alto o que no me había dado cuenta. ¿Te referías a las prácticas en esta formación? Claro, es como que yo pensé que ya venía trabajada y que qué sé yo, pero no, hay cosas que uno las sigue teniendo ahí, como que hubo preguntas y hubo prácticas específicas que revelaron en mí cosas que realmente no las había encontrado antes. Ah, bueno, enhorabuena. Bueno, y de todos modos sale cuando es el momento perfecto, así que... Claro, pero digo que, bueno, las técnicas son distintas cuando uno dice coaching y parece que coaching es todo en general y que todo es lo mismo, claro. Y no es así, o sea, siempre hay algo más para encontrar, para saber, para investigar. Tal cual. Qué bueno, enhorabuena por esa apreciación, gracias. Y además eso que vos decías con el tema de que parecemos investigadores, que me está pasando, no sé, parezco como si me puse, por ahí en una clase había escuchado a Maxi decir lo de Sherlock Holmes, y más o menos ando con la lupa, porque estoy charlando con gente y de repente digo, ay, mira lo que dijo, a mí me suena y ya no quiero sacar ni decir nada porque van a decir, esta se la cree porque está estudiando. Sí. A veces puede pasar que en el entusiasmo y que uno le empieza a apasionar, se llama vocación, digamos, y que uno empieza a apasionar y quiere como, bueno, trabajar con los contenidos, uno lo ve tan fácil de pronto, pero siempre lo conveniente, se entiende el entusiasmo inicial y bueno, no pasa nada también, ¿no? De todos modos la gente en un momento te va a poner el límite, te va a decir, mira, no me vengas a coachear que no te lo pedí. No, mejor no decir nada, pero uno la cabeza es como que le va sola, entonces ya es como, volvés a tu casa y tal vez decís, ay, mira, yo tenía un conflicto con tenía algo que estaba ahí, y aparece, viste que a veces ahí hay un ejercicio que dice... Está buenísimo, sí, porque es como que se manifiesta el reflejo, entonces de pronto uno escucha, a veces en los mismos consultantes que vienen, traen a la consulta cuestiones que uno mismo está trabajando quizás desde otro ángulo, entonces completan la visión, es maravilloso. Le decimos la divina sincronía. O a lo mejor viste que a veces vos tenés algún amigo o algo que hay alguna cosa en la que no terminás de hacer, ¿no? Como el match. Es como que sos amigo y todo, pero hay un tema en especial que cuando sale, y está bueno a lo mejor encontrar en uno mismo por qué uno está o sea, no encuentra la sintonía o la sincronía con ese tema, ¿no? Tampoco voy a poner al otro adelante y vamos a estar haciendo, porque no es el momento, pero... No, claro, está bien. Uno toma las oportunidades que la vida nos da, las tomamos, avanzamos con eso, y si la otra persona tiene interés en conversar y lo trabajamos juntos, genial, y si no, se avanza. Claro. Se avanza con lo que hay, aceptamos lo que la vida nos presenta. Hay mucho para trabajar con uno, así que... Qué linda. De todos modos, la idea es siempre tenerlo en cuenta, porque cada tanto lo suelo recordar, parece haber una premisa en el aire, en el camino del desarrollo personal. Lupe ya sabe lo que voy a decir, me parece. Es como que hay una pauta de que esto es para toda la vida, ¿no?
A ver, para toda la vida es que uno, si tiene una casa, la barre, la limpia, la ordena, ¿sí? Pero no quiere decir que si uno toda la vida, vamos a suponer que soy una persona con una propensión a ser acumuladora, entonces tengo basura por todas partes, entonces uno parece que te va a llevar toda la vida limpiar y ordenar eso, y uno dice, bueno, esto es para toda la vida. Para toda la vida es, si yo saco la basura afuera, me distraigo, en un momento estoy trayendo la basura de afuera para adentro, diciendo, ¿en qué momento le volví a entrar? ¿Qué me pasó? ¿No? Pero si uno atentamente selecciona, esto me sirve, esto no me sirve, esto lo sacamos, ¿ah? En un momento, haciendo y haciendo, todo queda hecho. Entonces, cada cosa tiene su lugar en la casa, ¿sí? Y el resto es simplemente mantenimiento, no es una cosa que hay que estar sanando toda la vida. ¿Sí? Hay un momento en que hay que destinarlo porque no lo hemos hecho, porque venimos cargando cosas, entonces con todo lo que no hemos resuelto, enhorabuena, nos dedicamos, lo resolvemos, pero siempre con el objetivo de en un momento que todo quede ordenado, ¿sí? Y en paz, es la restitución de la paz, lo que buscamos, y la idea es, en todo caso, después uno puede seguir creciendo, desarrollándose, dando servicio, o avanzando un poquito más, si uno quiere. Solemos mencionarlo con cierta frecuencia porque al parecer las personas que tenemos un compromiso activo con nuestro proceso de desarrollo, de crecimiento, con nuestro proceso evolutivo, es una premisa que suele estar a veces ahí, entonces es importante hacer este discernimiento que hizo Carlita, decir, no, o sea, no necesariamente voy a estar sanando toda la vida, sino que yo puedo, una vez que yo comprendí de qué forma se construyó esta personalidad, una vez que yo entendí cuáles son mis aprendizajes pendientes, una vez que yo comprendí cómo funciona la rueda de las experiencias, no necesariamente esto va a ser para toda la vida, este proceso de sanar, sino que es un proceso como de mantener calibrada esa persona que me llevó un tiempo, así como este ejemplo que daba Carlita, es decir, hay una casa donde hay muchas cosas acumuladas y tengo que hacer un proceso de limpiarla, eso me va a llevar un tiempo. Pero no es que toda la vida voy a estar limpiando esta casa, va a ser un tiempo y después va a ser un proceso de mantenimiento. A no ser que siga sosteniendo el mal hábito de acumular, ¿no? Porque ordeno y vuelvo a acumular lo que no me sirve, ¿no? Si me vacío, me vuelvo a llenar con lo mismo. Exactamente, pero si yo me ocupo activamente de eso, invalido estas ideas de no voy a estar trabajando toda la vida, sostengo un enfoque adecuado, ¿sí? Voy a atravesar desafíos seguramente en la vida, pero no los voy a vivir desde el sufrimiento como quizás en otro momento cuando no tenía la misma información y los mismos recursos. La idea es la restitución de la paz, la madurez de la persona y que nuestra vida cotidiana nuestros asuntos personales no nos estén ocupando tanta energía para que podamos avanzar un poquito más. Y no hay perfeccionamiento de la personalidad que nos propicie la iluminación. O sea, el trabajo en el desarrollo personal no va a propiciar la iluminación. Lo digo porque hay muchos que están en el mundo del desarrollo personal que son verdaderos caminantes espirituales o que son verdaderos buscadores, están buscando fundirse con la fuente, buscando despertar o como lo quieran llamar. Entonces, bueno, está bueno hacer esa distinción. Cada tanto lo solemos mencionar. Marce, ¿en qué materia ibas? Vos nos dijiste, no, Silvia nos dijo en qué materia ibas. ¿En qué materia ibas? ¿Vos en qué materia? Silvia dijo por la unidad 3. Dijo Silvia. Sí, ahí me avisó Silvia. ¡Ay, volvió la luz! Sí, se me cortó la luz hace un momentito y volví, te había mandado un mensajito. Sí, lo que pasa es que, bueno, entre lo laboral, me hubiera gustado poder hacerlo más rápido, pero entre lo laboral y la cotidianidad a veces se hace medio difícil. Estoy con la autoestima. La verdad que es muy interesante, sobre todo porque yo paralelamente a esto estoy haciendo unos seminarios sobre, bueno, que tienen que ver más que nada sobre el despertar de la conciencia. Y uno de los temas que más me interesó es cuando hay una parte que habla entre el del yo psicológico, el personaje y el verdadero ser. Bueno, ahí me metí con todo, porque justamente una de las partes que yo estoy trabajando en lo personal
Y como vos decías, cuando uno puede discernir en qué parte está dentro de la realidad de cada uno, puede darse cuenta qué es lo que es necesario trabajar, qué es lo que hay que dejar, lo que hay que soltar, lo que hay que potenciar. Silvia, ¿has notado ese malentendido en el mundo espiritual y el mundo del desarrollo personal, cómo se mezclan estas cuestiones? En verdad lo noto inmediatamente a mi alrededor, porque yo hace muchos años que estoy haciendo este trabajo conmigo. Entonces, cuanto más profundo lo hace uno en lo personal, inmediatamente lo ves a tu alrededor. Y una de las cosas que me viene pasando hace muchos años, por eso me decidí a hacer el curso, es que parezco ser la terapeuta de todos los lugares donde aparezco. En la familia, cuando hay algún conflicto de repente con algún sobrino, en el trabajo. ¿Te da de forma así natural? ¿Te gusta que así sea? Sí. ¿O hay algún conflicto con eso? No, para nada, al contrario. Siento que es un potencial para mí. Además soy locutora, así que siempre he trabajado mucho la parte claro, tenés una voz espectacular. Hermosa. Y además soy docente, entonces puedo como intercalar todo esto. Lindo. Y bueno, yo tengo muy claro que mi camino es por el despertar de la conciencia y esto me ayuda muchísimo a trabajar sobre mí en todos los aspectos, ¿no? El laboral, el personal, los vinculares y demás. Así que tengo muy claro que si yo trabajo más en mí, puedo brindar más al otro. Mi amorosa, ¿cómo es tu manera de estudiar? ¿Haces las clases, lees primero, después haces las clases? ¿Te pones Tengo el libro. Yo antes de anotarme me compré el libro, así que empecé a leer el libro de ustedes y bueno, sí, generalmente trato de que la clase principal poder hacerla en un día sin cortarla. Ajá. Por ahí paro media hora. Sí, son clases larguitas. Claro, son clases largas, pero trato de, para no perder el hilo de los conceptos más que nada. Yo necesito escribir. Así que es una forma que para mí en el estudio, lo hice siempre, retengo muchísimo más el concepto si yo escribo y lo resumo en mi cuaderno. Claro. Más allá del cuadernillo impreso y demás. Pero ¿Anotás reflexiones, rescatás algo que te... Me resumo toda la clase. O sea, me van llegando los conceptos más importantes y después me doy cuenta que todo lo que anoté, o sea, es un trabajo cognitivo muy interesante, porque cuando después escucho una de las clases de repaso, miro mi cuaderno y son los conceptos que yo puse. Entonces digo, por ahí voy bien, entonces voy bien. Va bien, va bien. Bueno, por ahí durante los 15 días o durante los 20 días hábiles que tiene el mes, voy graduando la clase de repaso, las consultas, bueno, todos los recursos que ustedes nos mandan. ¿Cómo lidiaste con esto que dijiste que te hubiera gustado hacerlo más rápido, pero resulta que expectativa realidad? ¿Cómo te adaptas a eso? No, lo voy manejando. Ya, o sea, había simplemente una expectativa y ¿qué pasó? La descartaste, te adaptaste a lo que aconteció. Sí, porque así voy regulando mis tiempos. Digo, bueno, no puede ser ahora. De repente, que me ha pasado un montón de veces. Por el enfoque adecuado. Bueno, digo, lunes, de 2 a 4 me pongo con el coach. Y resulta que aparece algo y bueno, lo puedo hacer. Y bueno, aparecerá otra área donde puedo hacerlo. Perfecto. O sea, pero si sos una persona disciplinada, me da la impresión. Sí, absolutamente. Cuando te comprometes con algo, claro. Sí, soy muy disciplinada, soy muy autoexigente conmigo. Sí. Porque en otros casos sería, no es el tuyo, pero en otros casos cuando a una persona le falta disciplina, no sería lo conveniente y bueno, no pude, ¿no? Claro. No, yo siempre busco el momento de, porque sé que necesito el tiempo para llenar esto. Entonces lo busco de alguna manera. No me quedo en el que, bueno, es en otro momento, ya llegará. No, digo, bueno, a ver el calendario, mi agenda, a ver cuándo puedo este día. Por ahí otras personas con tu perfil así más disciplinado
si hacen de esta expectativa una noción de injusticia, hay como el padecimiento de, ay, no, al final no lo pude hacer, no, entonces dejo. Si no lo puedo hacer como quiero. Claro, sí, de hecho, bueno, tengo personas a mi alrededor que tienen este tipo de... Esa propensión, claro. Sí. Pero bueno, uno... Bueno, ahí ves cómo simplemente te das cuenta de que tenías una expectativa, el acontecer te muestra una propuesta diferente de lo que esperabas, y uno dice, bueno, la verdad es lo que acontece. Entonces me adapto a lo que acontece con un enfoque adecuado y avanzo con lo que Totalmente. hay. Aparte de... No hay conflicto. Sí, absolutamente. Además, tengo muy claro que en mi cotidiano todo es perfecto, aunque aparezca lo imperfecto. Claro, tal cual. Bueno, y con esto que acabamos de este ejemplo, vemos que una cosa son los hechos y otra cosa es la experiencia, esto de la rueda de las experiencias, ¿no? El solo hecho de adaptarte al acontecer, de adoptar un enfoque adecuado, hace que, bueno, el acontecer te mostró algo distinto de lo que esperabas, pero tu paz no depende de lo que acontece. Total. Depende de tu decisión de cómo vas respecto de cómo vas a responder ante lo que acontece. Exactamente. Bueno, enfoque, ahí se notan los años de camino. Claro, porque una de las cosas donde vengo trabajando muchísimo conmigo son el tema de las emociones. Claro. Entonces, cuando vos trabajás... Ojo, porque van a encontrar, les va a pasar, gente que hace décadas que están explorando, un poco, yo le llamo turismo, ¿no? Están explorando en un montón de disciplinas, pero siguen aferrándose a las nociones de injusticia, ¿no? A la rigidez de sus ideas. Y otras personas que recién empiezan, en un toque, agarran viaje y dicen, claro, sí, era así de fácil, simplemente los pensamientos son cosas que puedo elegir, las valido o no las valido, y depende de mí el ánimo que me voy el camino que voy a elegir, ¿no? Seguro, pero además, bueno, uno tiene claro también que los procesos son absolutamente individuales, sí, cada uno tiene el propio, no todos los procesos tienen la misma frecuencia. Bueno, yo tengo muy claro que el mío empezó cuando era adolescente. Entonces, empecé con la metafísica, empecé cuando, bueno, me encantó, ustedes tienen muchas frases, de hecho nos han compartido un libro de Luis Hay, que para mí es uno de los libros claves de mi biblioteca. Es la Luisa. Bueno, ya familia. Entonces, me es muy fácil escucharlos y leerlos a ustedes, porque es por la misma línea que yo comencé. Tenemos afinidad. Qué lindo, Silvia. Bueno, muchas gracias por venir, por asomarte, a compartir. Enhorabuena. Y como locutora, pregunta curiosa, ¿también trabajás de locutora? En este momento no, hace 2 años que dejé, porque, bueno, yo di cursos de técnicas de comunicación oral y locución, así que tenía la posibilidad de estar en contacto con gente, pero fui muchos años, casi 20 años, locutora de ceremonial de un político, de un intendente. Y hace 2 años, cuando entro de lleno en el camino, más de 2 años, del despertar de la conciencia y de priorizar otras cosas, si bien amaba lo que hacía, porque a mí me hace un micrófono y yo me transformo, pero sabía y necesitaba correrme de la política. Claro. Así que decidí quedarme con la docencia y dejar eso. Así que bueno, esto... ¿Y docente, como docente? Soy directora de una escuela rural. ¡Ay, qué lindo! Yo fui a una escuela rural en una parte de mi infancia. Mira, así que bueno, todo lo que aprendo lo vuelco a los equipos de trabajo con los que estoy. Claro. Y bueno, y el poder equilibrar el sistema, por alguna forma de decirlo, que tenemos en esta sociedad, y la parte del equilibrio espiritual y del poder conocer la personalidad, para mí es un gran desafío. Qué lindo. Bueno, hay una comunicadora natural. Y bueno, ya veremos a ver qué depara el camino respecto de la locución. Sí, algo que está totalmente relacionado. Lo mejor de lo mejor. Con esto. Que venga lo mejor de lo mejor. Sí, así va. Sí. Le había preguntado a la Marte por qué materia iba justo y justo se sumó. Por la 2. Nada, estoy como muy
muy metida en esto porque estoy aprovechando un impasse laboral que tengo. Aprovechando este impasse estoy ahí, que leo, o sea, tengo mucho más tiempo que normalmente, y además, bueno, nada, me hace bien ocuparme en estar leyendo esto y estar ocupada yo. Mi amor, o sea, ¿cómo es tu manera de estudiar? Siempre les pregunto porque a mí me gusta saber cuál es la forma que tienen ustedes singular. Y muy parecido a lo que decía Silvia, o sea, yo soy de la era del papel y del bolígrafo, así que nada, es como un defecto que uno le queda, ¿no? De haber estudiado, que uno va escuchando y tiene que ir escribiendo. Entonces, lo que tiene de bueno esto de que es por streaming es que uno puede frenar y decir, bueno, me perdí algo, voy de un poquito para atrás y vuelvo de nuevo. A ver, Lupe te puede decir lo que eran las clases presenciales. ¿Las presenciales o no? 5 horas, le dábamos, quedaban dos chu. No, son largas, pero sí lo que intento es hacer eso, o sea, verlas todas pero todas juntas. Sí, pero es lo que decís, momento, podés hacer pausa, volver, tomar nota. Ahí, cuando es presencial, tomaste nota, y si no, y bueno, claro. Igual las grabábamos, ¿no? Pero no era lo mismo. Claro. Y lo que tiene es que, bueno, al hacer esto, frenar, volver a escuchar, que las clases de 2 horas y media se transforman en 4, porque hasta que vos vas desmenuzando y vas haciendo, lo que sí que me pasa como ella, que después cuando haces la de repaso es como que ahí está todo, como que quedó todo el material ahí. La clase de repaso es donde están todas, digamos, hay una versión de las respuestas a las preguntas que están al final del cuadernillo. Justo cuando estaba hablando Sil, iba a mencionar eso, de que me pasaba lo mismo cuando veía las clases, de esta necesidad de anotarlo, más allá de que después viene el concepto de decir, mira, acá lo tengo, o sea, lo puedo leer también de la clase de repaso, pero es como que lo integro mejor si lo anoto. Además, viste que lo anotás vos, lo resaltás, ponés lo que te parece, o sea, a lo mejor ponés, subrayás cosas que a lo mejor en el cuadernillo no están subrayadas, pero que para vos son importantes y que te llevan a, así que no, es un placer, la verdad, y me resuena mucho. Yo creo que esto llegó en el momento justo. Yo quería hacer coaching hace muchísimos años, como docente me parecía también un algo, esas cosas que siempre investigamos los docentes como para sumar a nuestra tarea, y estaba el coaching ontológico. Y en esa época se daba en muy pocos lugares presenciales, porque no había esto de la virtualidad, y era de pago, un curso pago, pero muy caro, en una universidad que está cerca, acá yo vivo en Olivos, en Buenos Aires, era por San Isidro, y era muy caro, no lo podía pagar entonces, así que no lo hice. Y ahora no sé, como que vino, no vino, apareció, ¿no? Apareció en el momento en que lo necesitaba. A mí me gusta mucho estudiar, hace poquito terminé una licenciatura, o sea, me encanta esto de estar haciendo cosas. Y bueno, en este año particular, que es un año, el año pasado ya fue un año en donde en casa me quedé sola, entonces es como que me gusta tener algo de qué ocuparme. Entonces, ¿te llevas bien con vos misma en la soledad? Me costó muchísimo. Mucho. Somos dos. Sí, es una tarea titánica, te diría, porque nunca lo hice en la vida, o sea, nunca en la vida había estado sola. Bueno, ya la pandemia fue toda una cosa rara, porque mis hijas se fueron en pandemia, porque no soportaban estar lejos de los novios, entonces se fueron. Y bueno, y el año pasado falleció mi marido, así que es como que fue una soledad así como, o te amigas o te amigas. Claro. Yo hace muchos años, hace unos cuantos años, hice registros akáshicos. A mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con lo holístico. Y resonaba mucho la palabra incondicionalidad. Y yo decía, pero ¿cómo incondicionalidad? Yo siempre soy incondicional. Yo, mamá, acá, allá, Gordi, anda a hacer tal cosa, mis viejos, mis cosas. Y entonces me dicen, no, incondicionalidad con vos. Y fue como que me quedó eso, ¿no? Porque yo después dije, y pensándolo, sí, nunca tenía tiempo, porque siempre mi tiempo era hacia los demás. Y el año pasado, cuando me quedé sola, dije, bueno, nada,
La vida te está diciendo a ver si aprendés de una santa vez, que tenés que ser ¿Te da una incondicional. señal? Claro, ya no te queda nada, no te quedan muchas excusas, así que enfócate en vos. Y acá Bueno, estamos. bendiciones, qué lindo, gracias por compartirnos esa vivencia. Y respecto de las prácticas, o sea, ves las clases, no sé, los cuadernillos los imprimiste, tenés los cuadernillos. Todavía no, Con lo el que estoy libro. haciendo con los cuadernillos es mi propia versión. ¿Cómo sería? Claro, el cuadernillo lo paso a Word, Ajá. y voy dejando y voy ¿No se subrayando las cosas que... desestructuró todo cuando lo pasaste a Word? Pero, como en la facultad pasaba lo mismo. En la facultad Pero era como... pregunta, porque viste que ahí desde Classroom vos ponés pasar a Google Docs, sí se Se descarga, descompagina, pero pero si lo cuando lo vas descargas como leyendo... PDF, No, y después, pasás el PDF a Word, claro, exacto. con un Ahí queda bien. traductor, no sé cómo se llama, eso que lo pasa de Sí, PDF no, a Word. directamente podés abrirlo en el Word. Claro, igual te queda ¿Y descompaginado. haces pero- anotaciones ahí? Y ¿Decís? claro, yo me voy haciendo las anotaciones y voy subrayando las partes que me parecen más importantes. Entonces dije, después cuando yo ya lo tengo listo, que ya los voy, porque yo soy bastante metódica, entonces en el Drive tengo la carpeta de la primera unidad, la carpeta de la segunda unidad. Entonces después lo que voy a hacer es decidir qué voy a imprimir, si el mío propio o el original. Tengo ambos ahí. Claro. Dije, si no puedo el original imprimirlo y tener el mío como backup ahí, con mis cosas, con mis datos, con mis... Sí, vos conocés cuál es la mejor manera de aprender. Lo que pasa es que es un mes, ¿viste? En este mes intenté todo junto. Como que son muchas. Bueno, estabas probando Claro, a ver si entonces hasta que uno no estaba va más agarrando. eficiente. Es algo que siempre les suelo recomendar, que observen estrategias que puedan usar el primer mes para ver, porque por ahí me preguntan, ¿y en cuánto tiempo más o menos tengo que estudiar la primera unidad? Entonces es muy relativo, entonces está bueno por ahí para plantearse un objetivo a largo plazo, observar el primer mes, qué estrategias podemos poner en práctica y ver cuáles están más alineadas con cuáles nos resultan más funcionales, y en base a eso, ahí nos podemos trazar metas alcanzables y el objetivo a largo plazo, ¿sí? Para ir avanzando. Además hay que familiarizarse hay que familiarizarse con la plataforma. Exacto. Claro. Después que vos ya sabés, la forma en la que nosotros presentamos el contenido, ¿no? Está porque bien. viste que uno en distintas cosas que estudia siempre son las formas de presentación de las cosas son distintas. Entonces uno hasta que no engancha bien cómo es, y después que ya te hiciste tu caminito, ya es más fácil. A ver, la estructura es necesaria para que haya un orden, un sentido de orden, y está bueno, sobre todo si hay la propensión a la pereza o a divagar demasiado, ¿no? Me pongo con un párrafo y me hice una reflexión de 1 hora, o sea, al final me llevo 1 hora. Bueno, si hay esa propensión, importa desarrollarse en ser más eficiente a la hora de estudiar, y al tener una estructura es como que hay un plan. Pero en las personas que ya se sienten cómodas con la estructura es como una silla donde uno se sienta, ¿no? Después uno abre ventanas, que circule el aire, tiene que haber espacio, ¿no? Y uno lo decora como quiere, a eso voy. Hay la libertad dentro de una estructura. Entonces, si las personas que ya se sienten cómodas con la estructura, bueno, hay que ir adaptándose con flexibilidad en función de cómo se va presentando todo. Pero sí, es cuestión de explorar y ver cuál es la forma más afín. Y con respecto a las prácticas, Silvia, Marcela, los demás. Sí, estuve haciendo varias, pero ahora como empecé con la 2, que la verdad es muy interesante, la de psicosomática. Claro, recién en la unidad 2 hay prácticas con otros. Claro, entonces, sin embargo, volví de nuevo un poco a la indagación conmigo misma en algunas que habían quedado, porque dije yo, acá hay algunas cosas que faltan, es como que voy y vengo entre ambas unidades, como creo que debe ser un poquito también lo primero, ¿no? O sea, donde uno entiende o va entendiendo de qué va esto. Sí, después, de hecho la unidad 1 es el cimiento. Claro. O sea, algunos se quedan bastante tiempo en la 1, y después también naturalmente se da de forma singular en cada estudiante, que a veces uno va a una velocidad, lo asimilo re fácil, llega a una materia en particular o unos ejercicios en particular que la vida te pone así, te pone, tú siéntese aquí y trabaje este tema, ¿no? Y capaz que ese tema de pronto te revoluciona tu vida personal, las relaciones, el trabajo, todo. Y dices, ay, ¿qué pasó? Bueno, porque se removió todo justo con esos contenidos, entonces hay que ser muy pacientes
y no aferrarse a las dinámicas que vienen siendo, no aferrarse al pasado. O sea, ahora la cosa cambió, la dinámica cambió, estudiaba los lunes y jueves, ahora resulta que los lunes y el jueves no va a poder ser, a ver cómo se va a adaptar, señora. Entonces, Sí, bueno, eso, ¿no? En momento a momento. Durante la vida, que yo digo que uno, a lo mejor ahora, ¿no? Lo veo un poquito con el diario del lunes, y uno ve estas cosas, esos cimbronazos que vas teniendo en la vida, en donde cada vez te tenés que adaptar a algo nuevo, y cómo, depende cómo estés vos, es tu adaptación. Porque yo, por ejemplo, después de trabajar mucho en mí, yo puedo decir que el año pasado lo transité de una manera que no me imaginé que iba a ser así. O sea, hay gente que me dice, uy, pero qué bien que estás. Sí, estoy re bien porque trabajé mucho en mí. O sea, cuando a uno le pasan cosas fuertes, si uno está mejor con uno mismo, lo transita de otra manera. De todos modos, más allá de los procesos intensos que podamos estar viviendo, porque la vida nos puede sorprender, bueno, con circunstancias que no son de nuestra preferencia, como es la pérdida de un ser amado, como es, bueno, eventos que nos sorprenden, que uno no quisiera tener que atravesarlo o que otros lo tengan que atravesar, pero es la vida, ¿no? Entonces, me olvidé lo que iba a decir. Me encanta cuando pasa esto porque es como que queda un silencio. Esto iba a decir, que pese a los estados en los que podemos estar en función a lo que está sucediendo, porque, bueno, obviamente duele perder a un ser amado, hay, bueno, esas circunstancias difíciles, pero más allá de eso, el enfoque adecuado nos salva, porque aceptamos lo que acontece y tratamos de llevarlo lo mejor posible. Entonces, esto depende cómo estamos, de cómo vamos a responder a la situación. En realidad depende de cómo respondamos a la situación, es cómo lo vamos a atravesar, aún cuando la situación es difícil, desafiante y hasta dolorosa, porque hay momentos, hay procesos que, no sé si hay alguien presente que esté atravesando una situación, una purgación fuerte. Bueno, yo he tenido momentos de estar, no sé, periodos largos llorando y sacando cosas horribles de mi interior, y uno dice, al final estoy peor que antes, yo quería estar mejor, ¿no? Pero uno se da cuenta que es como cuando empezás justamente a ordenar el caos de tu casa y abrir y empiezan a salir murciélagos, ratas. No, yo lo que noto sale cada fantasma. Lo que me parece diferente es que uno aprende a atravesar las situaciones y no que las situaciones se lo lleven puesto. Sí, sí. Pero bueno, es verdad que si te agarra mal posicionado, si te agarra distraído, si uno está atento... Es como la ola del mar, ¿viste? ¿Cómo? Es como la ola del mar cuando te agarró y te despatarró. Sí. En cambio, si vos a lo mejor estabas bien parado, es como que, nada, te puede tambalear, pero no te lleva. Claro, tal cual. Bueno, el refugio por excelencia es ir al testigo. Por eso, lo que sea que suceda, porque sí, puede pasar que de pronto estamos trabajando en nuestra persona, en nuestra vida personal, y uno estaba tranquilo, y de pronto empiezan a salir un montón de contenido, y dice, bueno, al final no me estoy sintiendo mejor, pero uno sabe que, como dije, uno está ordenando, y si uno avanza, en un momento todo encuentra su lugar, y lo que ya no tiene que estar más, no está más, porque uno decide, no, a ver, yo elijo esto, realmente quiero esta experiencia, me hace crecer, y no, la verdad que me mantiene en el mismo loop de sufrimiento. Bueno, esto lo sacamos. Esto, y bueno, es desafiante, es incómodo, pero me hace crecer. Esto me encanta, me hace sentir bien. Entonces uno va seleccionando y avanzando, ¿no? Pero cuando te encuentra una tormenta y vos decías, ay, justo tendí la ropa y me vino una tormenta. Y bueno, el acontecer. Entonces uno, atento, agarra, recoge sus cosas y se refugia, ¿no? Entonces, eso sería que a veces demasiado trabajo intenso en la persona puede ser excesivo, entonces uno tiene que ir regulando esos procesos, pero siempre a medida que avanza. Para algunos es un hábito ya porque vienen practicando y para otros es nuevo. Esto de ir al testigo. Ir al testigo es, yo soy la presencia que se da cuenta de estos contenidos. Y estos contenidos, así como contenidos mentales, digo, las emociones, los pensamientos, esto que aparece
que no estaba y de pronto está, en un momento no va a estar, solamente tengo que ordenarlo si lo quiero ordenar o simplemente retirarle la atención si es algo que no me interesa, porque a veces la mente propone cosas que son basura, no son para ordenar. Uno ordena lo que quiere conservar. Dice, bueno, este suéter me gusta, este pantalón, sí, lo voy a usar, esto de vez en cuando, ¿no? Pero lo que no, ¿para qué vas a estar dedicando tiempo a revolver la basura? A ver qué provecho puedo sacar, si no somos mendigos, seamos dignos. Entonces, desde la dignidad, lo que es basura, uno se da cuenta, porque son pensamientos inconvenientes, te ponen en contra de otro, te hacen ver las cosas feas de los demás, ya sea que están o que no están, pueden ser imaginarias, cosas de uno mismo, te mal predisponen, una mala actitud ante el acontecer. Entonces, a eso no hay que darle demasiada energía, porque a lo que uno le da energía, eso crece, leuda, y en un momento tenemos un gigante ahí. Entonces, que se hace una cosa enorme. Entonces, se hace enorme, ¿por qué? Porque uno lo alimentó. Claro. Es uno, es la energía de uno la que hace crecer los asuntos. Pero si uno le retira la atención, y bueno, en un tiempo va a estar ahí, porque es el remanente, ¿no? Es como, a ver, en YouTube, por ejemplo, uno tiene interés en ciertos contenidos, ¿no? Entonces uno busca recetas de cocina, mantras, ¿no? Distintas cosas, ¿no? Entonces aparecen las propuestas, las sugerencias, cuando uno entra con su usuario, entra a navegar, aparecen las propuestas que resuenan con lo que uno previamente buscó. Suponte que no me interesan más las recetas, pero no las busco más, pero me siguen sugiriendo. ¿Por qué? Porque en el pasado me interesé. Si yo dejo de hacer clic, es decir, dejo de validar esas propuestas, en un momento van a ir siendo menos, y en un momento no está más. Por ejemplo, sería, vamos a suponer, que hay una predisposición por los años de mi vida a que cuando alguien dice algo de cierta manera que a mí, por mis preceptos, no me gusta, se me dispara el enojo, la intolerancia, ¿no? Bueno, eso que parece es una cosa automática y muy rápida, si la desmenuzamos en la rueda de las experiencias vamos a encontrar que hay preceptos, ¿no? Y que antes de reaccionar hubo la propuesta en la mente. En la mente apareció la propuesta que detectó, esa persona hizo esa cara que yo no admito, ¿no? Usualmente reaccionamos con intolerancia, aceptar, ¿no? Es algo muy, muy rápido, pero si uno empieza a detenerse, a refugiarse en el testigo más, es decir, observar eso sin analizar, verlo, mira, acá viene con la propuesta de la intolerancia. ¿Qué pasa si no la valido? Porque yo decidí que no me interesa más, suponte, ¿no? Que alguien puede decir, bueno, sí, soy tolerante y bueno, no me interesa cambiar. Bueno, cosecharé las consecuencias de validar eso, sería, ¿no? Pero uno se hace cargo. Pero suponte que yo quiero retirar de mi personalidad una predisposición, unas cualidades que son habituales. Bueno, las tengo que dejar de comprar, tengo que dejar de validar esas propuestas de la mente. Entonces, por un tiempo, yo tomé la decisión de cambiar, lo que sea, ¿no? Hasta que el cambio se efectúe y se vuelve natural. En el medio hay una ventana, ¿no es cierto?, en donde la mente va a seguir proponiendo y van a venir circunstancias de distintas maneras para ver si, y así también vas a dejar esto, y en esta otra ocasión también, ¿no? Son preguntas que nos hace la vida a ver si efectivamente validamos ese cambio, ¿no? Entonces hay un tiempo. ¿Cuánto lleva ese tiempo? No lo podemos saber. Eso es muy singular en cada uno. Lo que importa es que si ahora lo dejo de validar y ahora lo valido y ahora lo dejo, si estoy así, que sí, que no, y con la indecisión, entonces pueden pasar años y sigo en la misma. Uno dice, tonto, trabajo en mí misma y todavía no pude cambiar este mal hábito. Claro. Pero si lo sigo validando, ¿no? Entonces esa es la idea, que las propuestas de la mente se van a ir, las inconvenientes se van a ir retirando. Y cuando se retiran es maravilloso. Maravilloso. Porque, como dice la Luisa, Luis G. decía,
Y bueno, ella le decía, él sí, el subconsciente. Tu mente es como me gusta que sea como una secretaria, decía ella. Es una secretaria que viene y me trae pilas uno dice, bueno, voy a dejar atrás el resentimiento, ponete, ¿no? Un enojo con una cierta persona que vuelve a sentirse una y otra vez, a eso le llamamos resentimiento, volver a sentir, ¿no? Entonces, uno lo decide, dice, sí, ya está, decido perdonar, lo suelto, listo, no voy a alimentar más esto. Y de pronto vienen las propuestas, otra vez y otra vez y otra vez. ¿No era que estábamos enojados? Entonces, dice Luisa, que es como una secretaria en la mente que te viene y dice, che, en los archivos hay esta pila, te voy pasando uno por uno. Entonces, cancelamos eso. No me interesa, gracias, pase. ¿No? Es como que uno le agradece, en vez de luchar contra la mente, claro. Más bien, en todo caso, agradecer porque te está mostrando, o sea, a mí, la conciencia, el ser. Yo desde la conciencia me doy cuenta que estaban en mi mente, en mis archivos, todos esos contenidos. Y todos esos contenidos, aunque yo previamente no me estaba dando cuenta, estaban funcionando para la construcción de mi realidad personal. Estaban ahí, eran los condimentos de mi experiencia. Entonces, enhorabuena que salgan a la luz y yo, ay, mirá todo lo que tenía en mi mente. Qué bueno, muchas gracias, lo dejamos atrás. Entonces, se puede ver como un juego también y que sea divertido, digo, el proceso en el que uno va dejando atrás esas propuestas. Y como dice Silvia, creo que dijiste vos, ¿no es cierto?, recién, que cuando desaparecen, dejan de llegar esas propuestas, ¿no? Es como el que te venden, son propagandas, ¿no? Que llegan, y dicen, no, gracias, no estoy interesado, ¿no? El tema es tomarlas a nuestro favor también. Claro, ¿no? Y uno nunca va a desaparecer, es exacto. Parte nuestra, el tema es dónde nosotros la colocamos. Tal cual, y uno decide, bueno, a partir de ahora tráeme en todo caso esto es lo que vamos a querer, a interpretar a partir de ahora. Cuando esta persona se equivoca, o cuando ciertas personas tal cosa, o lo que sea, ahora decido que mi respuesta sea tal. Bueno, no es que me va a salir de buenas a primeras, tengo que practicarlo, como decía Lupe, con repetición, en un momento se naturaliza, y de pronto uno dice, ¡ay, me salió natural! Como si siempre lo hubiera hecho, y lo viejo te parece raro. Tal cual. Me gustaba pensar que era la vida cuando en este tiempo, digamos, que uno toma la decisión de decir, no, esto no quiero más seguir validando estas ideas, y que la vida me lo presentaba de una situación, de otra, para ver si era definitivo o si se iba a admitir, para no generar esta incoherencia de a veces validar y a veces no, digamos, de a veces reaccionar con lo programado y a veces no. Cuando se presentaban esas situaciones, me gustaba pensar que era la vida pasando a decirme, bueno, a ver, ¿confirmás lo nuevo o te retractás? Entonces yo ahí decía, no confirmo. Entonces, digamos, este refugio del que habla Carlita de posicionarse en el testigo para observar y decir, claro, no, esto es una respuesta programada, que bueno, mirarlo también como con compasión, porque bueno, esa secretaria es una excelente secretaria, nada más que llega un momento en nuestra vida que no nos gusta más lo que le enseñamos, pero bueno, tenemos que hacer el trabajo de enseñarle lo nuevo, lo que queremos. Entonces, por ahí, cuando tomamos conciencia, digamos, de nuestra mente creativa, como hoy esta mente, pero no, es una excelente herramienta, es un vehículo maravilloso si uno lo utiliza con conciencia y lo educamos con perseverancia. Tal cual, como siempre decimos, los programas mentales, son programaciones, tienen fecha de vencimiento. Y cuando aparece la fecha de vencimiento, dice, este programa está por caducar, ¿desea reanudar o cancela? ¿No? Entonces, ahí es cuando uno decide. ¿Y cómo es que decidimos? Porque no es que lo vemos y aparece un cartelito realmente que uno dice, no, mejor no. En la vida misma acontece algo y uno responde ante eso, ya sea a partir del viejo programa o del nuevo. Y si no me sale lo nuevo, por lo menos no tratar de quedarse así como, bueno, en este momento no sé cómo reaccionar desde lo nuevo, cómo responder más bien sería, no sé cómo responder ante lo nuevo, pero bueno, por lo menos tengo el autodominio de que ya lo vi venir.
Porque primero uno se da cuenta de la reacción. Uy, reaccioné mal, nada que ver. Discúlpame, corazón, no era lo que te quise decir, en realidad me salió como no como quería, ponele, ¿no? Uno se puede retractar y con esa acción uno puede, o uno mismo solo, suponte que fue con la propia mente, uno dice, no quiero pensar así, no es lo que elijo, ¿no? Suponte que te descubriste que estabas en la ducha peleándote con alguien, y dice, no me gusta esta forma de ser, no le elijo, cancelo, ¿no? Entonces ahí ya uno tomó una decisión de cancelar eso. La importancia de la autoobservación. Tal cual, así es. Ahí había puesto una pregunta, Nati, qué lindo que te sumaste. ¿No querés prender tu camarita si te vemos, si te saludamos? Ahí puso Nati Sarabia. Hola, chiquis. Tengo la camarita prendida, ¿no se ve? No te he visto, porque me aparecen como en la pantalla principal algunos y por ahí vos apareces cuando hablas. Así que, hola. Bien. Nati preguntaba si podemos repasar los tipos de reflejo. Está bien. Sí. Estaba diciendo, ahí me acordé, que al principio viene la reacción sola y uno se da cuenta después de que reaccionó, ¿no? Después uno, con entrenamiento de observación, recuerden que observar no es analizar, observar es darse cuenta, simplemente, ¿no? Uno se da cuenta, llega un momento que uno se da cuenta en el momento en el que está o que está reaccionando, ¿no? Uno se da cuenta, ahí, uno dice, ¡ay, por Dios! Después uno se da cuenta cuando está por reaccionar. Después uno se da cuenta cuando viene la propuesta. Todo uno dice, maravilloso, porque viene yo antes de que se produzca en mí las emociones, se produzcan en mí las emociones coherentes con esas viejas propuestas, yo lo vi venir. Entonces, por eso importa trabajar en trasladar, decimos con Maxi Lupe, atrapar, es de Maxi esta frase, atrapar en tinta. Todos los contenidos que están ahí dando vueltas, los atrapamos en tinta y ahí están quietos y ahí uno decide, esto se queda, esto se va, ¿no? Y con ese trabajo, con el paso del tiempo, ese entrenamiento, más y más podemos ver esas propuestas de la mente como simplemente cosas que aparecen y que uno las toma o no para su propia vida. Programas. Bien, Nati, tenías esta pregunta de repasar los tipos de reflejo que, digamos, era ¿tenías alguna consulta en particular o...? No, he estado repasando y releyendo algunas cosas, pero para ver si yo los estoy comprendiendo bien, así que Bien. Dale. Bueno, los tipos de reflejo están en la unidad 2 de interpretación psicosomática, ¿sí? Para quienes recién comienzan y no han llegado a esa unidad. El concepto de reflejo lo vemos desde la interpretación psicosomática como un aspecto de una somatización o un síntoma. Es decir, que una somatización o un síntoma es en sí mismo un reflejo de la persona que lo percibe. También tiene otros aspectos las somatizaciones, como la solución inconsciente, como la oportunidad de crecimiento. En el caso de los reflejos, los tipos de reflejos son 4. ¿Sí? Tenemos el reflejo directo, que es un reflejo de algo que la persona hace. Tenemos el reflejo indirecto, que es algo que la persona, es el reflejo de sus ideas, no de sus acciones, sino que de sus ideas. Y el reflejo invertido es el reflejo de sus aversiones, de aquello que rechaza la persona. Y un reflejo ancla es un reflejo de una memoria irresuelta, que aparece con el objetivo de que se resuelva porque está ahí pendiente. Como por ejemplo, un punto de conmoción es un reflejo ancla. Pero un ancla no siempre es un punto de conmoción. En una somatización no necesariamente puede ser un reflejo directo nada más. Puede que una somatización sea un reflejo, no sé, indirecto y directo también, o ancla e indirecto. ¿Sí? Se pueden presentar como varios tipos de reflejos. No es que una somatización va a corresponder específicamente a un solo reflejo. ¿Sí? ¿Te gustaría, Nati, que veamos ejemplos? ¿Sí? ¿Qué se te ocurre como ejemplos? ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo de reflejo directo, por ejemplo? Por ejemplo, vamos a suponer que un consultante viene y que le robaron, quiere hacer una interpretación psicosomática de eso. ¿Cómo serían los reflejos así que podríamos descubrir, los tipos de reflejos, según lo que explicó Lupe recién? Y en el caso de que vos ves, o sea, como ves situaciones de inseguridad por todos lados, de pronto,
Claro, si la persona, por ejemplo, dijera, es una persona que tiene ideas en relación a, ay, es re inseguro, no podés salir a la calle porque andan un montón de personas que te pueden robar, no puedo sacar el teléfono, digamos, si notamos que en su narrativa, en sus ideas, la persona tiene validadas ideas de que la ciudad es muy insegura, o que su barrio es muy inseguro, o que si salir de noche que puede pasar y demás, sería un reflejo indirecto, por ejemplo. Claro. ¿Sí? ¿Qué pasa si ¿De de qué pronto manera estamos, podría? Dale, qué no, pasa si estamos indagando y resulta que justo salió de la charla anterior, o bueno, salió que en los días previos se quedó con algo que no era suyo? ¿qué reflejo sería? Ahí sería directo, Exacto. Exactamente. porque Sí, tiene que ver con su acción, con su accionar. claro. Exactamente. Exacto. Robé, me roban. O sea, Claro. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la persona tuviera ideas de, porque las personas que roban, habría que, no sé, que meterlos todos presos porque no Y tendrían... cortarle la mano. Claro, que cortarle la mano. Por ejemplo, que tuviera... ahí estaríamos hablando de prohibiciones, de ideas Claro, rígidas respecto de un mal accionar. Claro, Inconvenientes. invertido. Unínera. Claro. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si esa persona tuvo una vivencia en otro momento de su vida en el que alguien se quedó con algo que no era suyo, digamos, y eso le generó problemas o... Un trauma o algo que lo marcó. Claro, que lo marcó, que descubrimos que era una falta... Exactamente. Por ejemplo, por dar un ejemplo, un ancla. Cuando tomé la comunión, tenía 9 años. Fue una etapa muy singular en mi vida. Muchos eventos que me marcaron en relación a la prosperidad después. Después lo saqué a la luz, sería, ¿no? Pero en ese momento, obviamente, uno es inocente. Bueno, y recuerdo que junté bastante dinero. Y resulta que justo en ese momento, bueno, mi familia estaba pasando por un momento difícil económico. Y bueno, yo le fui y le ofrecí a mi papá ese dinero porque él estaba preocupado. Entonces se lo di y él se rió como diciendo, bueno, ese dinero no me resuelve nada, sería, ¿no? Pero para mí era todo mi dinero. Entonces Claro. se ve que no me quiso hacer sentir mal y bueno, me lo agarró. Y yo me quedé, me acuerdo, como, bueno, pero si no te servía me lo hubieras dejado. ¿No? Era una cajita de zapatos con el dinero. Después, llamativamente, después de, cuando estuve trabajando el tema con el dinero, que salieron un montón de cosas, fue una materia bastante cargada, o sea, salieron muchas cosas. Y bueno, y una de ellas fue esta ancla, sería, bueno, por justamente ese evento de haber perdido todos mis ahorros. O sea, como no sirve de nada tener algo porque alguien se lo va a quedar, sería, ¿no? Esa era como la pauta. Pero simplemente fue un evento, pero se ve que fue asimilado así por aquella niña. ¿No? Había que desanclarlo. Claro. ¿Cómo? Había que desanclarlo. Exacto. Claro. Con piensa en ejemplos, pero digo, este ejemplo que conté, Sí. ¿se imaginan qué era lo que me pasaba de forma repetida? Ah, Cuando lograbas, digo, tener algún ingreso por alguna razón, aparecía alguna cuenta por pagar. O no, alguien que necesitaba ayuda, bien. y yo repetía eso, y yo me quedaba sin. Entonces, yo me contaba el cuento, me quedaba así, pero yo tomaba la decisión de quitarme lo que había juntado. Por un precepto del deber, sería. Hay que ayudar a las personas en necesidad. Yo no tenía en cuenta que yo también podía... Pero como mi pauta era, bueno, yo me las arreglo con poco, yo no necesito. ¿No? Pero después sí me quejaba. Entonces, ya. ¿Quieren que veamos otros ejemplos? A ver qué se les ocurre. Y pueden inventarlos. Por ejemplo, agarren un tema, un problema que pudo tener alguien. Que viene a consulta y le pasó algo. Estamos viendo solamente el aspecto reflejo, sería. Bueno, yo les cuento, o sea, más allá de que hace un tiempo que estoy ahí por retomar, por lanzarme, por animarme, estoy trabajando y repasando con Vicky Fernández el tema de autoestima en su taller de Mujer Semilla.
bueno, me ha pasado la semana pasada, la anterior, vieron que yo trabajo para el Estado, y se me presenta esta situación de que tengo muy marcado esto del deber ser, ¿no? Y en esta gestión estamos remando en dulce de leche porque, bueno, hay muchas cosas que no son para nada de acuerdo a como deberían ser. Entonces, pausa. sí. ¿Qué hace un coach cuando escucha esas cosas? No sé por qué, te juro que estoy tratando de tomarlo. Pará. A los demás les estoy preguntando. A los demás. Ah, bien. Viene porque vos estás hablando en calidad de consultante en este momento. Sí. ¿No? Estás diciendo, y bueno, porque entonces resulta, entonces, ¿qué aparecieron ahí? Creencias. No son lo que deberían ser. No son lo que deberían ser, es decir, hay preceptos del deber. Claro. ¿No? Sí. Y así, ¿no? Sí, Entonces, esa es la idea. Cuando vos, Nati, en tu autoentrenamiento como entrenadora, digamos, la idea es que vos sos tu propio laboratorio, podrías, por ejemplo, grabarte contando todo eso y escribirlo, transcribirlo. Yo sé que es trabajoso al principio, pero de verdad el que es meticuloso en esto sale, pero se vuelven expertos, hackers de la mente, de la propia mente. Entonces, cuando vos podés transcribir eso, lo podés atrapar en tinta, todo eso que hay, entonces ya no son los eventos el asunto de tu autoestima. No son los eventos, son el cuento que vos te contás respecto de los eventos porque seguís validando pautas respecto de cómo el mundo es. El mundo, en este caso, sería el gobierno, el trabajo, la gente, la paga, Todas esas son tus creencias, no son la verdad. Son una verdad, obviamente, no estamos invalidando tu experiencia, es verdad en tu realidad. En claro, la otro es otra verdad, y así son las verdades relativas, ¿no? Relativa a tu persona, a tu experiencia. Cuando vos a lo que iba en relación al reflejo, es que, bueno, se presentan situaciones donde, o sea, que me comprueban esto o que me están como validando esas creencias, ¿no? Porque de pronto... No te validan las creencias, claro. Las creencias las validas vos. Claro, sí, es verdad. El reflejo no respeta fruto de tus creencias. Claro, exacto. ¿Y qué tipo de reflejos serían aquí? Indirecto, el indirecto. ¿Pero por qué? Porque, o sea... Invertidos. Invertidos porque tenés prohibiciones. Claro. Tenés prohibiciones, tenés ideas rígidas, no digo que vos seas rígida. Ideas, son solo ideas, son cosas, nada más. ¿Sí? Son cosas que hoy por hoy te están causando conflicto. Entonces la vida te está invitando a atraparla en tinta para que lo puedas ver como cosas, porque hay veces que hay etapas en las que cuando nos involucramos demasiado en un evento, una situación, o una situación que se repite, de la que no podemos salir, lo que sea, como que estamos mezclados. La conciencia se enreda con los contenidos de la mente. Entonces la idea es separar eso para que lo puedas ver, pero verlo, no es, después lo analizas, pero solamente verlo como cosa. El solo hecho de ver los pensamientos, las ideas, los eventos como cosas que pueden cambiar, y vos querés que que tu experiencia cambie, evidentemente. Es que justamente, o sea, en este intento mío de ya muchos años de que las cosas cambien, entonces como que toda esta situación de conflicto me lleva más a decir... ¿Y las cosas cambian afuera o adentro? O sea, tengo que cambiar yo para que justamente ese reflejo sea, o sea, se muestre diferente. Claro, ahora, pero no necesariamente el reflejo que estás buscando, armonioso, se va a manifestar en ese entorno, en los entornos, exacto. Sí. Entonces, por eso digo que toda esta situación de conflicto a mí me está llevando a cada vez más, viste, cuando decís, me están empujando a salir o sea, de medio de todo ese caos, a salir de ahí, o sea, como que en esa búsqueda no es ahí donde... Todo depende por eso te digo, porque a veces de forma apresurada decimos, ay, no me siento bien en este lugar, entonces me voy, porque quiero estar en paz. Que no es una idea válida. Otra opción son opciones, uno decide su propio camino libremente, ¿vale? Otra opción es revisar, y si estas creencias que yo valido y que yo creo que están buenas, y si no están tan buenas, preguntárselo, por lo menos, preguntárselo. ¿Realmente hacen el bien? ¿Cómo es? ¿Me traen paz? ¿Cómo sería?
Entonces, atrapar en tinta todos los contenidos, todas las creencias, hacen que por lo menos mientras están las circunstancias como están, que te produce cierto sentido de urgencia, ¿no? De resolverlo internamente. Porque por ahí uno se va y dice, bueno, no quiero saber más nada con eso, pero los contenidos se van con vos. Y en el siguiente trabajo se van a manifestar también. Entonces, pero yo te diría, simplemente es una sugerencia, aprovecha que estés, donde estás ahora, aproveches la invitación de la vida para ver cuáles son las creencias rígidas, las ideas que ya no se adaptan a la época individual y a la época social, ¿vale? Claro, pero en este caso, puntualmente, por eso son ideas que las debo sostener, pero Vale. porque tienen que ver con la ley. O sea, cuando vos tenés una ley de procedimiento administrativo y tenés que hacer procesos de acuerdo a eso, y el Estado o la cabeza está definiendo que se hagan de otra manera y pasen, y no puedo, o sea, no puedo cambiarlas, ¿sí? Es algo que cambiara la ley. Y que cambiara la ley, quizás ahí yo podría en mi proceso decir, bueno, lo puedo tomar de otra forma o puedo hacer esa otra modalidad que proponen. ¿Se entiende? Claro. Sí, pero fíjate que esta discrepancia que hay entre la ley y lo que propone el Estado, digamos, en tu sistema, en tu mundo interno, impulsa una noción de injusticia. Entonces, eso es lo que a nosotros nos interesa en el marco de esta clase, ¿no? Claro, entonces, lo que propone Carlita, si no comprendo mal, es también el tener la oportunidad de decir, bueno, a ver, yo puedo cambiar de lugar, digamos, y salir de acá, pero también puedo observar qué pasa si esta situación que estoy experimentando en el contexto, digamos, no cambia, pero yo disuelvo esa noción de injusticia, por ejemplo, o flexibilizo estas ideas y simplemente observo el hecho tal y como es y respondo de la manera más funcional y práctica que puedo hacerlo, ¿sí? A ver, claro, ¿cómo me siento? Eso, claro, es como si fueras tu propio laboratorio. Después a veces hacemos todo ese proceso y que después decidimos, bueno, sí, flexibilidad, ahora estoy en armonía con esto, pero bueno, voy a cambiar de trabajo, y uno decide cambiar de trabajo, después por otra cosa, pero nos evitamos por ahí tener que volver a repetir una situación en donde la vida nos diga, bueno, a ver, cambiamos este escenario, pero te pongo en este escenario en donde vas a tener que lidiar con esas prohibiciones y esas rigideces que impulsan nociones de injusticia, a ver qué respuesta sale de vos. Si es la respuesta programada por las prohibiciones, los deberes que tenemos y demás, o es lo nuevo, lo que yo quiero experimentar como una respuesta que se adapte de manera armoniosa y un enfoque adecuado. A lo que a nosotros nos interesa, en el marco del coaching integral, es que vos puedas restituir tu paz, que puedas adoptar un enfoque adecuado, suceda lo que suceda, siendo el mundo como sea, que no quiere decir pintar de rosa, sino aceptar que lo que es, que la verdad es lo que acontece, lo que es como tiene que ser porque es, digamos, si no, no sería. Entonces uno, donde sea que está, pone lo mejor de sí, pero no se embarca, porque ahí hay toda una cuestión de entornos en donde uno tiene conversaciones, ¿qué quiere decir esto? Uno hace uso de la palabra y hay consensos en ciertos grupos. Ahora estamos hablando de tu trabajo, pero podríamos estar hablando de otro, por ejemplo, en su momento, paréntesis, como he contado, que en un momento eran las reuniones con unas amigas y todo el tiempo hablábamos de los ex y criticábamos a los ex y miraba, yo digo, estamos todas solteras, así no vamos a encontrar novio nunca, ¿no? Me explico. Entonces, hay que, si uno quiere cambiar su manera de pensar y aprovechar el acontecer para crecer con eso, la idea es el desafío, el entrenamiento es no embarcarse en el uso de la palabra, porque yo soy dueña de mi boca y de mi mente, pero si no puedo controlar mi mente, por lo menos empiezo a controlar mi boca, ¿no? Entonces, en las conversaciones que tengo con los demás, tener mucho cuidado porque van a venir las propuestas, ¿no es cierto que nosotros pensamos así? ¿No? Y uno bla, 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 ¿no? Uno puede decir, en este momento estoy cuestionando mis ideas, ya voy a ver qué pienso, ¿no? Entonces la idea es eso, que vos por lo menos aproveches esta oportunidad para entrenar el uso de tu palabra, porque cada vez que vos pronuncias algo en esos entornos, estás decretando que así es la vida, que así es el mundo, que así es el gobierno, que así ¿te das cuenta? Y es la realidad que vas a experimentar. ¿Me explico? Y miren qué bonito este tema puede ser este u otro, pero como coaches, suponte, mal encarado,
un entrenador que hace, se involucra en la charla y terminás hablando de política, por ejemplo, ¿no? Nada que ver. O en otro tema, ¿no? Sería eso, vino con toda la historia y que entonces el novio se fue con otra, y terminás hablando, no es una charla de amigos, ¿vale? El marco del coaching en una sesión es lo que uno tiene que estar muy sujeto en el testigo, sería, y aferrado al objetivo, como Sherlock Holmes, ¿no? Tiene ahí la lupa y dice, a ver, voy a buscar qué pautas pueden estar en contradicción, causando conflicto. Eso es lo que nos interesa. No si tiene razón o no tiene razón, porque las ideas absurdas, organizadas, y bueno, la persona dice, siempre tenemos razón, parece, ¿no? Entonces, Y en esa es la idea. perdón, Carla, en Sí. este caso, ¿cómo notamos la diferencia entre un indirecto y un inverso? Inverso, ¿no? En los dos hay creencias. Claro, porque los detrás. dos hay ideas que están ahí. El reflejo indirecto es el reflejo de una prohibición, de algo que la persona rechaza, de una versión. que no Invertido. necesariamente, ¿cómo? El invertido. El invertido, perdón, sí. No necesariamente, digamos, Pero va a supongo ser que- indirecto, porque, por ejemplo, yo puedo tener un reflejo indirecto que diga, no sé, todos no sé, una idea, digamos, que no sea a base de una prohibición, sino que sea en base a un deber, y que sea una idea. No, es simplemente una idea, simplemente Claro, una yo idea. porque Cuando sos estaba simplemente- pensando en el caso de ella, o sea, puntualmente, Sí. con lo que ella decía, ¿cómo Sí, podríamos llevar Y a ahí no es palabras? que es un solo tipo de reflejo. A ver, no es que analizamos esto para clasificar, nos sirve a nosotros para orientar más o menos por dónde va la cosa. Claro. Son simplemente formas de organizar la información, no se hagan problema con los conceptos, ¿sí? Lo que importa acá es que en su mente hay ideas rígidas. Ajá. Hay previsión, sí, hay también, Me parecía hay reflejo indirecto. Y podría haber un ancla, o sea, pueden haber todas. Claro. que No, me importa es que parecía muy vos decís, finito lo que había entre uno y otro, como para determinar en lo que ella estaba diciendo, catalogarlo muy, muy seguro. Y que, bueno, porque lo en el que momento en ella que dijo, no deberían ser, Claro, Claro. pero bueno, nada, después siguió hablando y era como que- está en el marco de las creencias, pero hay una prohibición. En el momento en que uno determina que algo no debería ser como es, eso encuadra en el marco de prohibición. Puede ser Claro. no necesariamente está cargado con odio, porque mira lo que es Nati, un amor. Pero sí hay rígido, le decimos a que está muy sólido en nosotros. Es una forma de ver la vida que le tenemos hace mucho tiempo. Se transforma en nuestra idiosincrasia. Claro. Entonces uno dice, bueno, yo pienso así, ¿qué querés? Sería, ¿no? Es así. En cambio, lo otro, las creencias son como ideas que pasan. Bueno, podríamos decir, por ejemplo, que un reflejo invertido es un reflejo indirecto porque es el reflejo de una idea, pero un reflejo indirecto no siempre va a ser invertido. Claro. Está bueno. Ahí Sí, sí. Bien. Bueno, pero en este caso, más allá de, o sea, porque yo trabajo con eso permanentemente en mi cabeza, el tema es que cuando vos tenés, hablamos de estas ideas rígidas, a ver, salir de esa rigidez sería infringir la ley. Entonces, estoy ahí como que es... No. eh, No. Una cosa es, la ley sería algo que es objetivamente, un hecho, sería, ¿no? Algo que está escrito que es así. Pero tu lectura respecto de cuándo deberían cambiar las cosas y cómo se opera y que el gobierno, esa es la parte que te causa conflicto. Lo otro es lo que es, y simplemente ves que hay cosas que no coinciden o que no están funcionando, y ya. Pero no, es una transición. Siempre que hay transición o que hay cambios, que hay ideas que chocan en grupos, en lo que sea, digamos, en uno mismo o en agrupaciones, va a haber chispazos, pero si uno lo observa de forma desapegada, son cambios que se van dando para que la misma humanidad vaya descubriéndose de otras maneras, sería, ¿no? Claro. Entonces uno puede observar la transición. Mira qué interesante, tengo esta oportunidad de ver cómo se maneja la humanidad. O sea, vos podrías observar de forma desapegada, ¿te das cuenta? Claro. Pero inevitablemente cuando hay ideas rígidas, por lo general, uno adopta una postura.
una cierta postura, decir, bueno, estos son los acertados, estos son los equivocados, y las cosas deberían cambiarse así y urgente porque o sea, hay una narrativa, y es la narrativa la que te causa problemas, no los problemas en los hechos en sí, sino a vos, a nivel anímico. ¿Te das cuenta? Y cambiar tu interpretación, aceptar o no aceptar, por ejemplo, validar una noción de justicia o no validar una noción de justicia, ninguna de todas estas opciones, digamos, implica infringir la ley. Infringir la ley iría es hacer otras cosas, es, por ejemplo, no sé, hacer algo que no tendrías que hacer, que está dentro de la ley. Que de eso se trata. Ese es el problema, de eso se trata. ¿Se entiende? O sea, nosotros hacemos ciertas tareas y que las indicaciones que vienen de arriba muchas veces tienen que ver con hacer cosas fuera de la ley y en esa, ante esa postura es que vos, claro, es que vos estás en esa resistencia y, o sea, si lo vemos así como es eso, claro. Es infringir la ley. Entonces, por eso es de qué forma yo podría mirarlo para, ¿me entendés? Porque además, digamos, estás en riesgo vos, penalmente hablando, ¿no? Bueno, entonces, pero vos estás decidiendo, ¿entiendes? De todos modos, aquí estamos hablando muy por encima, no estamos en el marco de una sesión donde se podría profundizar más en detalle, ¿se entiende, no? Pero bueno, si implica que vos tenés que tomar decisiones, en la vida misma, en cualquier área, si uno está en un entorno y el entorno te invita es como una propuesta de la mente, pero vista desde afuera, ¿sabes? ¿No? Te invita a que, bueno, así es la cosa y si estás acá, es lo que toca, lo tomas o lo dejas, ¿sería, no? Pero siempre es uno el que está decidiendo, no somos víctimas, ¿sería, no? Entonces, bueno, eso es lo importante. Entonces, en todo caso, vos decidirás libremente lo que tenés que sopesar. A eso es a lo que voy, que ante esas decisiones, digamos, rígidas, se presenta, digamos, todo el cuadro otro que bueno, que de alguna manera por eso decís, bueno, tengo que salir de acá o tengo que enfocar mi mente 100% en otra cosa para que de pronto esto o se destrabe o se empiece a manejar de otra forma o se resuelva de otra manera. Yo te diría que no dependas del exterior. No dependas del exterior, que si se resuelve, si no se resuelve, o voy a hacer esto para que entonces, bueno, después vemos si decidimos hoy por hoy qué es lo que resuena con lo que querés decidir, justamente. Y lo decidís libremente, y vos asumís las consecuencias de tus decisiones. Entonces desaparece la noción de injusticia y la idea de culpabilidad. Y los demás construyen su propia realidad, su propio destino. Sería, ¿no? Claro. Y no con esto condenando que ellos están haciendo mal y yo estoy haciendo lo correcto. ¿No? Sino hago para mí lo que es lo correcto para mí y ellos sabrán, y una vez es lo correcto para ellos y es así. Estamos en la escuela de la vida y estamos experimentando lo que cada uno elige aprender y enseñar. Bueno, gracias. Ay, mi amorosa, gracias a vos y te felicito porque hay, más allá, es complejo, digamos, y tenés que compartir porque entiendo que lo compartís más o menos como se puede dentro de la clase, pero sí a la vez veo que no es una rigidez, son simplemente ideas, bueno, no es una rigidez a la que te estás aferrando con uñas y dientes, porque si no hubieras reaccionado, hubieras dicho, no es así, ¿no? Pero no, bien. Yo me identifico tanto con lo que le pasó a Nati. A mí me costó 2 años tomar una decisión desde mi interior. Tuve que correrme de eso que veía, de esa realidad que me molestaba, que me impactaba, porque lo peor era que yo amaba mi trabajo. Yo disfrutaba de lo que hacía, pero el entorno hacía que yo no me sintiera bien. Entonces tenía que tomar una decisión, por un lado, sabiendo que tenía que correrme, y por otro lado, tenía que correrme de lo que más me gustaba hacer. Miren, me hacen acordar creo que le he contado esta anécdota, Lupe. Recuerdo que una consultante una vez viene y me cuenta que resulta que su hijo tenía que ir a la escuela y en el cuadernito habían puesto que tenía que ir disfrazado. Y ella dice, ay, Dios, ¿cómo no me mostraste? Bueno, no sé. Entonces lo disfrazó. Ahí fue, bueno. Y la cosa es que viene la foto del evento y están todos vestidos de gaucho y él de Batman. ¿No? Entonces ahí estaba Batman entre los gauchos
Sí, las señas, un amor que todos generaron, que fueron historias divertidas, seria, ¿no? Entonces, bueno, justo vino a colación, estábamos hablando de que el show, digamos, el acontecer, ¿no? Viéndolo como una obra de teatro, sería, ¿no? Y tiene sus personajes, y los personajes son acordes a los ambientes, ¿sería? Me estoy dando a entender. Entonces, como pasó, por ejemplo, cuando yo me dedicaba a la música, un momento que tenía yo esa sensación de que los demás no avanzaban, yo quería avanzar, y el entorno, hasta que uno se da cuenta que es uno el que está haciendo disonancia, es uno el que no encaja, porque si yo cambié, ¿por qué los demás tienen que cambiar? O sea, este entorno no me está acompañando y yo tampoco puedo acompañar este entorno. Si son una mayoría o son un grupo o hay un espacio que va en una dirección y de pronto yo cambié de parecer o simplemente pienso diferente, en vez de luchar contra ese acontecer o decir, no, ¿por qué piensan así? Cuestionar, digamos, ¿no? Como no deberían ser así, o no, este entorno tendría que ser de otra manera. Me retiro y genero la realidad que yo quiero. ¿No? Entonces desaparece la noción de justicia, porque la noción de justicia nos causa sufrimiento. Total. Y no resuelve nada tampoco, no hace que los demás cambien. Y además también uno se tiene que preguntar, ¿qué es esta soberbia? O sea, bueno, lo digo bien, ¿no? ¿Qué es esto de quién soy yo para decir que los demás deberían cambiar? Y si es una lección que tienen que atravesar, ¿no? Entonces, si yo no encajo y yo estoy sentada, o sea, suponte que me toca ir a 7º grado de la escuela y estoy sentada en 3º, ¿no? Y yo estoy desubicada. Entonces tengo que darme cuenta cuál es mi entorno evolutivo que me hace crecer, decidir, sí, yo aquí puedo crecer. Y a veces puede ser agradable o desagradable. Hay gente que dice, no es agradable, pero yo crezco de una manera, me gustan los desafíos. Y hay gente que no lo soporta, se enferma. Entonces, bueno. En mi caso particularmente yo, o sea, hace rato que es como que, viste, cuando vos decís, no, bueno, yo desde mi lugar puedo aportar, puedo contribuir, pero es como que este año, después de volver de vacaciones, fue el momento donde vos decís, ¿realmente estoy dejando un poquito de luz acá o es momento de retirar? Entonces estoy en esa decisión. Está en una transición. Sí, si me permitís la recomendación, ya que estás haciendo este entrenamiento, trata de que en esta decisión o en esta transición, trata de que no se te mezclen en las narrativas, vos te escuchás hablar y lo vas viendo, y no se te cuelen en la narrativa juicios hacia los demás. Trata, porque no es necesario en realidad, no te colabora, bueno, obviamente vos decidís, sería, ¿no? Pero es una sugerencia que puede estar interesante, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo en su momento dije, ¿qué necesidad de decir malas palabras? Por ejemplo, ¿no? Bueno, las malas palabras, ¿no? Y voy a probar a ver, dejar de decirlos. A ver qué, porque realmente está bueno como entrenamiento, probar ciertas formas que tenemos de expresar ciertas cosas, probar qué pasa si yo retiro esto, cómo es mi realidad, y si lo vuelvo a poner, es así, y si pienso así, es así, ¿no? Como jugar al experimento. Probar que tus decisiones, tus narrativas, engloben lo que vos querés experimentar, sin que tu decisión esté justificada por las supuestas malas acciones de los demás. ¿Me explico? Eso es como que uno puede decir, no me incumbe, no es mi función juzgar, no es mi función interpretar las decisiones de los demás, cada uno hace su camino. Pero a ver, esto me hace bien, esto no me hace bien, esto me nutre, esto no me nutre. Y si hay una indecisión, hay un ejercicio que hacíamos con Lupe, que es agarras una hoja, pones una línea al medio, y pones como una opción y la otra, y pones todo lo conveniente de ambas opciones, porque hay veces que no es ni una cosa ni la otra, y a veces es simplemente incorporar una nueva forma de ver que contemple bueno, los aspectos positivos de las opciones, las supuestas opciones. Había levantado la mano Susi. Sí, hola. Con respecto a toda la información que están bajando y lo que expone Natalia, entonces entiendo que uno los va llevando a mostrarle las 2 caras, las 3 caras, lo que sea, y que cada uno tiene su libre albedrío para decidir qué es lo que tiene que hacer. En el caso de Natalia, por ejemplo, bueno,
vos sos la que tenés que decidir si esto del trabajo te viene bien, te hace bien, te sentís feliz y en paz, o por ahí es el momento de dejarlo. Por supuesto, va a llevar su tiempo, pero en realidad sería eso Sí. el resultado. Sí, pero no es que uno le dice que tenga que dejar su trabajo, claramente. No, Claro, pero como son te hace opciones, bien pero también presentarlo como que las dos opciones pueden aportar crecimiento, porque esto que dijimos, bueno, y si dejas, ojo que, porque tus contenidos internos te los vas a llevar a otro lado también, o sea, como sí. quitar el velo o la ilusión de que por cambiar el contexto, la experiencia va a cambiar. Porque eso es no haber entendido cómo funciona la rueda de la experiencia. Entonces hay que repasar la rueda de la experiencia. ¡Ay, de nuevo la rueda de la experiencia! Claro, es mostrar. Lo que yo digo es mostrar y poner en pantalla, sacar a la luz qué es lo que uno ve desde nuestro lugar y que la persona vea y después lo vaya pensando y solucionando a su manera. ¿Está bien? ¿Así? Claro, Gracias. nosotros como entrenadores nos ocupamos de acompañar a la persona para que pueda darse cuenta cómo es que se está generando esa experiencia. Después la persona va a tomar la decisión que cree y a considerar las opciones que la persona crea que tiene, pero desde un enfoque conveniente, desde un enfoque adecuado, y no desde las ideas rígidas o desde las nociones de injusticia, porque no van a ser soluciones conscientes. ¿Está bien? Sí. Pero sí, es como decir, Susi, ponemos en pantalla o sobre la mesa las situaciones. Pero sí o sí hay que indagar. Porque si no vamos a estar hablando de eventos y qué puede decidir la persona respecto de las opciones que hay. Bueno, es un enfoque práctico. Hay veces que no hay mucho que indagar porque es muy evidente. Pero conviene indagar. Por ejemplo, yo te daría de tarea, nos ponemos unos mates, sentamos acá, las sesiones individuales yo las daba acá y en casa. Entonces, bueno, ponemos todas tus creencias sobre el gobierno, todas tus creencias sobre la ley, todas tus creencias sobre lo que está bien y lo que está mal, todas tus creencias sobre tu autoestima, y así, ¿no? Por lo menos para conocer, a ver qué sale de ahí. ¿No? Es como que abrimos uno como coach ayuda al consultante a entrar, a explorar el sistema de creencias, su idiosincrasia, ver qué contradicciones puede haber, cómo se aprendieron esas ideas, y esto de dónde lo sacaste, cómo lo aprendiste, ay, qué sé yo, no sé, a ver, bueno, ¿cuándo fue la primera vez que te pusiste en contacto con estas ideas? Y entonces ahí pueden llevar a descubrir historias, qué sé yo, la historia de la primera vez que fuiste al trabajo y pasó tal cosa y resulta que sale un punto de conmoción, la persona termina llorando. Y me decía, mira vos lo que estaba y supuestamente estábamos hablando de un problema en el trabajo y resulta que había toda una historia re dolorosa detrás. Entonces, conflicto detrás del conflicto. ¿Cómo? El conflicto detrás del conflicto. El conflicto detrás del conflicto. Bueno, muchas gracias por la aclaración. Gracias. Ay, casi demorosa vos. Bueno, chicas. Y Miguel y Mercedes, amados. Yo me tengo que retirar. Un beso y gracias. Me tengo que retirar. Hasta la próxima. Ya terminamos. No quería dejar de preguntarle aquí a Miguel, Mercedes. Sí, somos nuevos, muy nuevos. Bueno, yo hablo por mí. Qué lindo. Bueno, sí, ya que me diste la palabra, Carla, dos cositas nada más comentar. Claro. Bueno, cómo llegué al coaching y cómo voy. O sea, qué es lo que estoy aprendiendo. Dale. Y bueno, primero que ya hace un par de años vengo trabajando en lo que es el trabajo interno y en relación teniendo en cuenta la enseñanza del maestro Siva Shambo. Y bueno, justo hace muy poquito tiempo, internamente, sentí la necesidad de manifestar ciertas cosas, hacer unos ciertos decretos, y entre esos, una respuesta fue la llegada del coaching, que me encantó, desde el primer momento que me apareció ahí la publicidad, y bueno, eso fue como llegué al coaching. Y lo segundo, bueno, es que recién me estoy empapando de lo que es la parte de la introducción, clase introductoria, y lo que es viendo la estructura de cada unidad. Estuvieron ahí explorando la plataforma, bajando. Vamos por separado. Van por separado. Y de ahí conversamos, pero sí, lo que yo voy viendo es la estructura de cada unidad, la estructura de todo el coaching, y un poquito de la primera clase.
sería lo de la parte de De toda la indagación. parte, de la De unidad indagación. 1. Muy poquito, ya, o sea, más que nada es darme los tiempos para cómo voy a ir estudiando, ya imprimí el libro de la unidad 1, el cuaderno de estudio, todo lo que es, dónde voy a estudiar, cómo lo voy a hacer. Ya te conoces, Miguel, bueno, sos docente, ¿te conoces vos tu forma de estudiar? ¿Has cambiado en tus formas de estudiar o cómo ya En sabes relación qué es a lo que cómo te funciona? estudiaba cuando era estudiante, sí. Ajá. Sí, pero afloró esa sensación de cuando era estudiante, me gustó Ajá. mucho eso, que hacía rato que no afloraba. ¿Algo conveniente o algo que No, quisieras? conveniente esas ganas de absorber El información. entusiasmo. Sí, y bueno, entonces eso sí, muy positivo. Y me está resonando todo lo que están diciendo, como que no soy sapo de otro pozo, estoy donde, donde tengo que estar. Me gusta mucho eso. Y así Bueno, en los encuentros así en vivo hablamos de cualquier unidad del nivel profesional del avanzado, salen temas, entonces recién estábamos hablando de un pedacito de la unidad 2, por ejemplo. o sea, a mí lo que me está encantando desde que he iniciado, que es como una programación positiva, que me ha hecho sentir coaching desde el momento 0,1. Entonces, me ha encantado eso y lo que vamos hablando, por ahí siento que puedo encaminarme en relación a las respuestas de lo que están diciendo, sin necesidad todavía de haber entrado a la unidad. Está bien. Pero bueno, eso... Y a la hora de estudiar, o sea, ves clases y después ves lo escrito, o primero lees, o mezclas, o cómo es tu manera. Por el momento, primero vi todo lo que es la clase 1, la introducción, hasta antes de llegar a la meditación. Sí, o sea, la meditación no la hice todavía. Y salté a la clase 1, ahí me salté un poquito. Sos de los que se saltean y me salté esa parte, solo esa parte me salté. Y bueno, comencé a ver la clase 1 y paralelo ir leyendo el libro. Entonces, viste que tiene para poner completado, algunas marqué tienen esa completado opción. todo lo que iba bien. Exacto, y eso lo digo también para los demás, sé que ya conoces el Classroom, pero digo, porque por ahí les puede servir a ustedes, desde el punto de vista, esta me había olvidado, o se lo anotan, si no, este ejercicio. Sí. Está bueno. Sí, tal cual, ahí le daba. De hecho, Mercedes me decía que no sabía cómo hacerlo y le expliqué cómo. Ahí nos vamos ayudando, o sea, lo que yo no qué sé, bueno! no. Sí. Entonces, bueno, eso básicamente sería. De 10. ¿Y vos, Merced? Bueno, yo cortito, ya para finalizar, muy agradecida de este momento. Lupe, despejaste todas mis dudas al principio, porque yo le decía a Miguel, pero yo recién, bueno, la verdad es que yo estoy acá con todo. Afiche, sí, está bueno traer los apuntes. Yo voy en cuanto al estudio, voy con ustedes dos ahí a mi lado y el libro, y voy mirando y mirando y mirando y leyendo, y mirando y leyendo. O sea, la clase 1, yo estoy en la clase 1 pasándome a la 2, pero no me quiero pasar, quiero seguir en la 1, viendo, la vuelvo a mirar, me surge algunos días duda, la vuelvo a mirar. Y yo decía, pero no, como que siento que no sé si da para entrar ahora a la primer clase, y me dice él, no, está bueno, y la verdad que estoy agradecida de estar acá porque me han resonado muchas cositas por ahí y me he sentido muy identificada, así que muy agradecida qué lindo, este momento. Sí. Me alegro un montón. Gracias por sumarse. A nosotros nos hace bien encontrarnos, así que bueno, eso es lindo. También para conocer un poquito, si no es como al ser bueno, cada uno estar en sus ritmos, por ahí si no se comunican, nosotros tampoco es que los estamos persiguiendo. Lupe se acerca siempre a los que quieren. Si en algún momento no quieren que Lupe esté acercándose, puede decir, Lupe, por ahora no me mandes mensajes porque estoy en otra, después te aviso cuando retomo. Bueno, puede ser, por supuesto, le ahorran trabajo a Lupe, pero sí, hay veces que anima esto de que la profe se acerque, te saluda, sí, me voy a poner las pilas, vamos, sí, voy por acá, y los encuentros en vivo, claro, estamos juntos. Exacto, sí. Qué lindo. Bueno, gracias por haberse sumado a compartir. Vero. Hola, Vero. Qué lindo. Jorge, te mando un abrazo también. ¿Les parece bien entonces? ¿Nos despedimos? Mandamos un abrazo enorme. Gracias por sumarse a compartir. Gracias, Lupe, por todo. Gracias. Chau. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Mira, te mando un corazón, así. Está escuchando todo, aquí está jugando. Es una mini coach.